Primero quería agradecer a la doctora Bataini, al doctor Pide La Serna y al doctor Carlos Masvélez por la invitación. Como dijo Mónica, yo soy juez de primera instancia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente me desempeño como consejera en el Consejo de la Magistratura como representante del estamento judicial. Esa es mi representación dentro del Consejo. Lo que les voy a hablar hoy, que están en la filmina que tenemos atrás, es de cómo la pandemia nos llevó a nosotros a un cambio dentro del trámite judicial, ¿sí? De los expedientes. Ustedes están viendo ahí en la filmina que dice emergencia sanitaria. ¿Y qué nos llevó? Primero vamos a tratar, como ven, digitalización total de expedientes, porque en la ciudad ya no hay más expediente de papel. Antes de la pandemia nosotros teníamos dos clases de firmas. Primero firmábamos el papel y además firmábamos digitalmente las mismas actuaciones, o sea, hacíamos un doble trabajo. Firmábamos las dos cosas porque todavía no era obligatorio el uso de la firma digital o del expediente digital dentro de los procesos judiciales. Lo que nos llevó la pandemia es que de un día para el otro quedamos todos en nuestras casas y no tuvimos más opción que empezar a firmar todo digital. ¿Qué sucedió en la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros ya teníamos un sistema informático muy avanzado, ya teníamos lo que es el sistema Webex de audiencias, que las veníamos haciendo en algunos casos virtuales. Teníamos lo que es EGE, que es nuestro sistema justamente informático, y con eso lo que sucedió es que con la pandemia de un día para el otro nosotros seguimos trabajando con la normalidad de la pandemia, pero sin que se resintieran las causas o sin que se resintiera lo que fuera el trabajo, ¿sí? Más que nada penal, porque al estar en el sistema penal, yo por ejemplo estaba de turno cuando se decretó la pandemia. Obviamente había que seguir trabajando, teníamos prisiones preventivas, detenciones, órdenes de allanamiento, todo eso se fue desarrollando con total normalidad para lo que es el trabajo judicial, ¿no? Dentro de nuestras casas. Después les quería hablar de la desformalización del trámite, que lo vamos a ver más adelante, las audiencias virtuales, que incluso hoy en día nosotros tenemos un sistema mixto o virtual o presencial, y la dificultad que sucedió en la pandemia para interactuar con el grupo. Yo hacía, por ejemplo, Zooms con todos mis empleados para poder digitar cómo se iba a implementar el trabajo, cómo hacer justamente para seguir desarrollándolo con cierta normalidad, pero eso también generó que uno se alejara un poco de su grupo de trabajo, ¿no? Porque la pandemia lo que no nos permitió es tener ese conocimiento que uno tiene cuando está en su área de trabajo, y la dificultad de los acusados para comunicarse con los defensores, de los acusados y de las víctimas, porque ni las personas imputadas ni las víctimas podían comunicarse con nosotros. No existía un sistema donde el cual ellos pudieran llegar a hacernos saber las dificultades que tenían, o los imputados poder comunicarse con sus defensores incluso durante las audiencias, porque como ustedes vieron, cada uno está en un casillerito, cada uno estaba en su domicilio, y si sucedía algo el defensor no podía hablar en ese momento con su asistido para aconsejarle que no hablara ciertas cosas o que se callara o aconsejar lo que tenía que decir en ese momento. Esas fueron las dificultades de la pandemia, pero la pandemia lo que nos llevó a nosotros, en este caso a la Ciudad de Buenos Aires, fue un adelanto exponencial de lo que es nuestro nuevo sistema de procesos, ¿sí? ¿Qué hicimos? Todos los expedientes de papel quedaron en nuestras oficinas, pero nosotros, como ya veníamos firmando doble, teníamos a su vez ya el expediente digital dentro de nuestro sistema. Entonces pudimos seguir viendo todas las actuaciones sin tener que de alguna manera ir al juzgado y llevarme todos los expedientes a mi casa, porque era la única manera de sino saber de qué trataba cada causa, ¿no? Ahora sí cambiamos la filmina. ¿Qué pasó con la digitalización total de expediente? Nosotros hoy en día no tenemos expediente de papel. Nada, lo único que tenemos son las causas viejas que quedaron en un archivo, las que se complementaron con la digitalización de esos expedientes. Se terminaron de digitalizar los que restaban, incluso en el fuero contencioso administrativo, que había muchísimos expedientes de ejecución y demás. Se pusieron unas mesas de trabajo que digitalizaron todo lo que había dentro de la ciudad, incluso dentro de la pandemia misma.
Era la única forma de poder seguir avanzando, ¿no?, con los expedientes. ¿Qué pasa con la firma digital? Con la firma digital lo que sucede es que cuando el juez resuelve y el secretario firma o firma solo el juez, se libra la comunicación a las partes, esa comunicación es recibida de inmediato. No, ya no tenemos que mandarlo a una oficina de notificaciones, que al otro día salga el oficial notificador a notificar la resolución. Esto es de inmediato. También con esto que perdimos nosotros los horarios, ¿no?, de trabajo, porque se resolvía en el día, se notificaba en el día y quizás la parte en el mismo momento hacía un planteo fuera de horario. Eso nos sigue pasando hoy en día. El horario de juzgado se extendió. Ya no se cierra a las 3 de la tarde juzgado, sino esa petición de los abogados que van presentando, ¿no?, algún tipo de escrito. Yo trabajo en penal aparte. ¿Qué se creó dentro de la ciudad también? El portal del litigante. Los abogados ya no van más a la mesa de entradas a presentar los escritos, sino que a través del portal, con una habilitación que se hace en cada expediente, nos hacen las presentaciones en forma virtual. ¿Sí? ¿Qué pasó? Obviamente se reemplazó la firma del papel por la firma holográfica. Yo lo tengo siempre acá porque no quiero perderlo. Esta es mi firma hoy en día. Con esto yo, que voy a todos lados, lo llevo con los anteojos para nunca olvidármelo. Con esta firma digital, ¿qué nos pasó? Podemos firmar. El Consejo nos dio en su momento una notebook. Desde la notebook, que está preparada para acceder por remoto a nuestro escritorio de trabajo. Yo también tengo colocado en mi celular un sistema donde, ante urgencias, si estoy en cualquier lugar fuera del horario de trabajo, me mandan la actuación, yo desde el celular entro y con una revalidación que hay desde la Nación de la firma digital, firmo las actuaciones en el momento en donde esté con un celular. Sí. Esperamos a que se ubiquen. Sí, por eso. No importa. Se entiende igual, ¿no? Sí. Vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, porque es más práctico. No, bien, está clarísimo. Disculpas. Hola. No, ni problema. Hola, Inés. ¿Cómo andas? Dijimos que volvería. Perdón. No pasa nada. Perdón. Pero es como yo. Bueno, Así estamos. continúo. Esto que generó también la firma digital, generó más transparencia en el trámite, porque en el momento que yo firmo, a mí el sistema me registra qué día y qué hora firmé. Es más, ahora nosotros en las actuaciones no ponemos la fecha adelante, como en Buenos Aires o lo que fuera, porque la firma ya contiene la fecha, ¿sí?, la hora de suscripción, y esa es justamente la fecha que vale, no la que se hubiera consignado dentro del proveído mismo, ¿sí? Y se incorporaron nuevas tecnologías, porque con esto de la firma digital, del expediente digital, también comenzamos a comunicarnos con la Justicia Nacional a través de mail, porque obviamente todavía no tenemos un sistema interoperativo que tenga una conexidad, ¿no?, que podamos conectarnos con la Justicia Nacional, que haría mucho más rápido incluso el traspaso de papeles o de expedientes, porque cuando había una incompetencia, nosotros muchas veces la recibíamos por mail, al no tener un sistema único o de conexión, ¿no?, entre sistemas. Ahora sí pasamos a la siguiente. Sí, hablando del expediente digital. Obviamente esto viene con la filmina de la comunicación de mensajería inmediata. Esto lo que generó fue que a través de la virtualidad nos pudiéramos comunicar con otras justicias. Empezamos a ubicar los mails de todas las localidades, de todos los juzgados. Era la única manera de adquirir incluso información. Si teníamos una persona con antecedentes en pandemia era muy difícil, porque nosotros teníamos los teléfonos de los juzgados
y no los teléfonos de los jueces o de los secretarios. Y empezamos a adquirir toda la información de los mails. Se generó toda una guía judicial justamente para que pudiéramos tener esta clase de comunicación que hoy sigue igual. Nosotros ahora nos comunicamos por mail, ya no llamamos más a los juzgados por teléfono. Ahora pasamos a la siguiente instancia, ¿no? Obviamente los recursos humanos se vieron optimizados porque las personas ya no están atendiendo tanto la mesa de entradas o fijándose en expedientes, sino que están trabajando en la virtualidad dentro de los sistemas y podían trabajar tanto en nuestras oficinas como en nuestros hogares, ¿no? De acuerdo a ciertas situaciones. Si uno tiene que hacer un trámite, quizás va 1 hora a hacer el trámite y vuelve a la casa y sigue trabajando. Esto nos agilizó mucho en el proceso. ¿Qué pasó con la desformalización? Obviamente nosotros dentro del sistema EGE vemos todo el expediente en forma digital, que podemos verlo de 2 maneras. O entero, si uno llega a una parte dentro del sistema, puede ver como si fuera el expediente papel, las hojas con todas las imágenes. O si uno quisiera ver una actuación en particular, entras únicamente a esa actuación y puede ver la resolución o lo que fuera, incluso los adjuntos y los escritos presentados por los letrados. Obviamente ya no hay más foliatura, ahora las partes se tienen que referir a actuaciones, a fecha de actuaciones, por ejemplo el informe de violencia doméstica, el informe del SIG, ya no tenemos más foliatura, desapareció para nosotros. A veces tenemos todavía planteos de abogados donde dice no está foliado, ya no existe más, esto está totalmente desformalizado. ¿Sí? Y ahora pasa de esa a la siguiente, la que habla de casuística. Redondear. Me falta todavía, mira, ya te redondeo. ¿Qué pasó con las audiencias? Nosotros, obviamente en pandemia, hicimos todas las audiencias virtuales. Muchos jueces penales concurrimos a nuestras oficinas donde se nos abrían las salas de audiencias para hacer las audiencias de juicio urgente o las prisiones preventivas. Eso sí se hizo presencial en pandemia. Había personal autorizado para concurrir y se hacía dentro de las mejores reglas sanitarias que se pudieran, ¿no? Pero generalmente presenciales. ¿Y qué sucedió después de la pandemia? Adoptamos varios tipos de audiencias. Tenemos las virtuales en lo que hace a cuestiones técnicas, por ejemplo, una suspensión del proceso a prueba, planteos de nulidad, planteos técnicos de las partes se pueden hacer evitando que los abogados se trasladen a la sala de audiencias, ganando tiempo, porque ya no está el tiempo del traslado, ganando tiempo nosotros sin esperar que lleguen todas las partes. El día y la hora de la audiencia es el día de la audiencia, no se cambia eso, no hay retrasos. Y las audiencias que ya sí se necesita que sea presencial, como las prisiones preventivas, las audiencias de juicio, generalmente esas sí se hacen de manera presencial y en algunos casos mixtas. Porque, por ejemplo, si tenemos un testigo que está internado, que está en otra localidad, si las partes están de acuerdo y así lo consienten, se toma virtual esa declaración testimonial. Siempre estamos hablando que las partes estén de acuerdo en que se desarrolle de esta manera. Entonces, los juicios también empezaron a ser mixtos. Obviamente, si fuera la víctima y alguna de las partes se opone a que sea de esta manera, se va a tomar la audiencia, esa testimonial presencial, pero si no empezamos a agilizar tiempos con esto. Lo que les quería decir, que ya me pidieron que redondee, es que hay varios fallos dentro del Tribunal Superior de Justicia donde se habla que las audiencias de juicio se pueden hacer virtuales siempre y cuando las partes estén de acuerdo o siempre y cuando el juez considere que es pertinente que esa audiencia se desarrolle en forma virtual, porque el juez dirige el debate y puede entender que no hace falta que sea todo presencial. La legislatura luego sacó una reforma por la ley 6452 donde ya dispuso que las audiencias se podían llevar de esta manera, virtual, mixtas o presenciales. O sea que incluso tenemos una ley que nos avala para poder desarrollar las audiencias de esta forma. Desafíos.
ya paso porque me están corriendo. Vamos a desafío entonces. Sí. Esto nos generó a todos los operadores una capacitación tecnológica muy importante. Yo únicamente manejaba el Word y ahora manejo muchos sistemas. Tuve que aprender desde el sistema eje, desde el sistema de virtualidad, cómo manejar un Zoom y demás, cómo grabar las audiencias, porque todas las audiencias obviamente al ser virtuales se graban, ¿no? Para que quede constancia, porque lo que me faltó agregar es que lo que pasó con la virtualidad es que al estar grabado todo lo que sucede dentro de una audiencia virtual, no hace falta hacer un acta extensa ni demás, porque está la grabación donde todas las partes pueden escuchar lo que sucedió, incluso la cámara observa estas audiencias virtuales. Las actas son mucho más chicas en lo que es papel, porque se cargan dentro del sistema con las partes pertinentes y con poca explicación tenemos todo grabado. No hace falta hacer actas extensas y esto aceleró también mucho los tiempos para nosotros porque es todo mucho más sencillo de llevar a cabo. Después, obviamente, esto hay que favorecer la interoperabilidad entre sistemas, que lo estamos haciendo, desde el Consejo se están haciendo convenios para que podamos adquirir información del RENAPER, del RENAR, de la Justicia Nacional. Justamente estamos procurando que esto suceda. La ciudadanía interactúa con nosotros, ¿no? Porque dentro de la virtualidad lo que se generó es que tenemos salas de espera dentro de las mismas salas virtuales. Entonces, si el abogado quiere hablar con el imputado, se lo saca de la audiencia como si fuera presencial. Se los saca, ellos dos pueden conversar entre ellos de manera virtual y después, cuando solicitan, se los vuelve a incorporar con total privacidad. Nosotros no escuchamos lo que está sucediendo dentro de esta sala de espera paralela que se tienen dentro del sistema, ¿sí? Lo que genera mayores actos de defensa, ¿no? Porque para que justamente el imputado no esté en un lugar apartado de su defensor y no pueda saber qué responder o si hay alguna cuestión que quiera plantearle a su defensor, ¿no? Esto genera mucha más celeridad. Se van a continuar diseñando herramientas, estamos tratando que la virtualidad sea parecida a la presencialidad. Obviamente en un juicio uno muchas veces quiere escuchar al testigo, analizar, ¿no? Todo lo que no se dice con las palabras, pero que se dice con los gestos y demás, eso sigue, pero ya queda más librado al criterio del juez y de las partes y de la causa que se va a tratar, ¿no? En ese momento, pero también tenemos hoy en día este sistema. Bueno, muchísimas gracias a todos.